En este caso, por ejemplo, si a uno lo hacen firmar un consentimiento de que sabe los riesgos, de que sabe lo que puede llegar a pasar, la empresa entonces quedaría totalmente exenta de responsabilidad y de culpa. La respuesta es un no contundente, Paula. Eso es exactamente igual que lo que sucede cuando usted llega a un supermercado y se encuentra un rótulo que dice que no nos hacemos responsables de lo que le pasa en el parqueo a su vehículo o a usted dentro del supermercado. O sea, el papel aguanta lo que le pongan, ¿verdad? Ujú. Entonces, esa causa eximente de responsabilidad no surge, no nace a partir de la firma de un consentimiento informado, como en este caso nos dice usted, sino que tiene que ser verdaderamente que haya lo que se llama culpa de la víctima, es decir, que la persona verdaderamente se exponga al peligro fuera de los parámetros que fueron previstos, por decirlo de alguna forma, por la empresa organizadora. En este caso del Canopy, entonces ellos pueden eximirse de responsabilidad si la persona hace algo, digamos, que no estaba contemplado. Ujú. Por decirle, va durante el trayecto sin un arnés. Entonces eso, por supuesto, que no puede estar contemplado. Pero si el arnés falla, entonces es responsabilidad directa de la empresa y tiene que pagar por esos daños. Recordemos que el artículo 1045 del Código Civil establece que todo aquel que cause un daño a otra persona está obligado a repararlo. Y en este caso no podría ser la excepción. Gracias a ustedes por acompañarnos también de 8 a 10 de la mañana. A partir de este momento vamos a analizar este tema que definitivamente quienes hemos hecho deportes extremos como el Canopy, decimos en qué momento me subí cuando vemos noticias como estas, porque son casos fortuitos, pueden pasar en cualquier momento, en cualquier lugar del país. En algunas ocasiones le hacen firmar a uno una hojita de responsabilidad y demás, pero definitivamente nadie disfruta de este tipo de atracciones pensando en que una fatalidad de estas pueda pasar. De hecho, vamos a analizar con el licenciado Boris Molina el día de hoy este caso, porque sí, es una persona costarricense. Inicialmente se manejaba que era un turista internacional. Sin embargo, las autoridades que atendieron el caso ya confirman que se trata de un costarricense que ahora con esta situación tan lamentable se levantan muchísimas preguntas sobre estos servicios que de por sí ya en algún momento han sido cuestionados. ¿Quién los regula? ¿Qué pasa si ocurre una fatalidad de este tipo? ¿Cómo son los derechos de la familia del fallecido en este tipo de casos? Por ejemplo, en el caso de que efectivamente la persona haya firmado un consentimiento. El día de hoy queremos conversar, como les comentaba, con el licenciado Boris Molina para que él nos amplíe acerca de este caso. Licenciado, un gusto como siempre conversar con usted. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Pablo. Un enorme placer estar aquí en la revista como siempre. Bueno, licenciado, un hecho que de verdad, como les decía al inicio de la revista, muchos hemos practicado este tipo de deporte extremo sin pensar en las consecuencias, que no quiere decir que sea algo que pasa todo el tiempo, pero puede llegar a pasar. En este caso, por ejemplo, si a uno lo hacen firmar un consentimiento de que sabe los riesgos, de que sabe lo que puede llegar a pasar, la empresa entonces quedaría totalmente exenta de responsabilidad y de culpa. La respuesta es un no contundente, Paula. Eso Ujú. es exactamente igual que lo que sucede cuando usted llega a un supermercado y se encuentra un rótulo que dice que no nos hacemos responsables de lo que le pasa en el parqueo a su vehículo o a usted dentro del supermercado. O sea, el papel aguanta lo que le pongan, ¿verdad? Ujú. Entonces, esa causa eximente de responsabilidad no surge, no nace a partir de la firma de un consentimiento informado, como en este caso nos dice usted, sino que tiene que ser verdaderamente que haya lo que se llama culpa de la víctima, es decir, que la persona verdaderamente se exponga al peligro fuera de los parámetros que fueron previstos, por decirlo de alguna forma, por la empresa organizadora. En este caso del Canopy, entonces ellos pueden eximirse de responsabilidad si la persona hace algo, digamos, que no estaba contemplado. Ujú. Por decirle, va durante el trayecto sin un arnés. Entonces eso, por supuesto, que no puede estar contemplado. Pero si el arnés falla, entonces es responsabilidad directa de la empresa y tiene que pagar por esos daños. Recordemos que el artículo 1045
del Código Civil establece que todo aquel que cause un daño a otra persona está obligado a repararlo. Y en este caso no podría ser la excepción. Ahora, licenciado, hablemos de las pruebas que podrían presentarse, porque perfectamente pueden decir, no, se trató de una negligencia por parte del turista nacional que no cumplió con las reglas que se le dan al inicio de iniciar esta actividad extrema. Entonces, ¿qué pruebas tendría, por ejemplo, la familia que sean válidas y qué pruebas podría tener la empresa que sean válidas? Ambos obviamente van a querer pues defender sus intereses y en este caso obviamente la familia de la víctima que se pague por en el caso de que haya existido algún error. Claro, aquí es muy importante, Paula, lo que se llama la prueba pericial, es decir, que vaya un perito, un profesional experto en este tema de seguridad, en este tipo de deporte o de actividad, ¿verdad? Y que determine efectivamente si, por ejemplo, lo que sucedió fue una falla técnica o lo que sucedió fue, digamos, una falla humana. Entonces, puede también determinarse, por ejemplo, a través de las ciencias forenses, que esto es muy importante. Igual estaríamos hablando de un peritaje, ¿verdad? Ujú. Puede determinarse por el tipo de caída y el tipo de prueba que deje, valga la redundancia, por ejemplo, en el suelo, como la imagen que estamos viendo ahora, puede determinarse si efectivamente esa caída se pudo haber dado en ciertas circunstancias y entonces con la prueba científica esto es lo que nos va a dar, digamos, o le va a dar al juzgador la posibilidad de establecer la responsabilidad de una u otra de las partes. Ujú. Esto, licenciado, ahorita viendo las imágenes me llega también a la mente que en este tipo específicamente de deporte extremo también se permite que lo utilicen niños. Esto es claramente muy grave porque incluso la capacidad de reacción de un menor, como repito, quienes hemos hecho canopy sabemos que tenemos que colocar las manos de cierta manera, a veces uno por el mismo susto de ver para abajo una profundidad, en este caso de 300 metros, podría llegar a incurrir en una negligencia como turista. En el caso de niños, ¿cómo se regula esto también? ¿Cómo, hay algún tipo de regulación de estas actividades? Claro, eso es muy importante, Paula, porque ahí entra en juego otro tipo de responsabilidad también, que es la responsabilidad del tutor o del padre o la persona que esté a cargo de la custodia de ese menor. Ese es el primer filtro que tiene que pasarse. O sea, el niño no puede por sí solo tomar la decisión de participar de una actividad peligrosa como esta, sino que tiene que tener el consentimiento de la persona que está a cargo de él, sea el padre, o sea un familiar, o sea quien legalmente ostente esa condición. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces estos niños llegan acompañados de vecinos o de amigos o de personas que realmente no tienen esta custodia, dan el consentimiento, las personas de la empresa piensan que esa persona es, porque ellos no tienen forma de comprobarlo quizás en ese instante, ¿verdad? Y entonces, aparte de ya las condiciones naturales que usted dice que puede tener un niño para participar de esta actividad con un peligro mayor que el del adulto, entonces tenemos el tema puramente legal, que es decir, si ese niño verdaderamente tiene la autorización para poder participar de la actividad. Después de esto vienen las cosas que vos acabas de explicar, que me parecen muy importantes, porque este niño, si no se le da la preparación adecuada, y normalmente vemos, Paula, que esa preparación son 5 minutos antes de tirarlo al ruedo, Es como dicen, cierto, ¿verdad? sí. Ujú. Entonces, si a los adultos nos cuesta asimilar eso, con mucho más razón a un niño, ¿verdad? Porque lejos de ser una actividad intelectiva, se convierte en una actividad física que quizás para ellos Riesgosa. cueste más tomar las decisiones en el momento de crisis. No, y me acuerdo de eso porque una de las veces que he practicado el canopy, a veces cuando yo tengo el miedo a las alturas, entonces de repente cuando uno ve para abajo, como que se bloquea, se suelta de una de las manos, que es la que tiene que ir sostenida específicamente a una parte del arnés, y es lo primero que le gritan, agárrese, agárrese, agárrese. Una de las veces me acuerdo que llegué y choqué, iba a tal velocidad que el guía no logró agarrarme y choqué la cabeza a pesar del casco
contra un árbol y tuvo que llegar incluso la ambulancia. Me acuerdo de todo ese montón de burumbum que se hizo. Este tipo de actividades, ¿quién las regula? Es que esa es la pregunta específica, porque es cierto, y yo me acuerdo de este tipo de contrato que uno firma y que exime uno como participante de toda responsabilidad a la empresa propietaria de la atracción. Entonces, si tiene mi firma, a mí me pasa algo, perfectamente la empresa puede llegar y decir, usted sabía que podía pasar algo, aquí está la hoja firmada por usted. Vuelvo y repito, Paula, para que los televidentes también tengan claridad de este punto que es muy importante. La firma por sí sola no compromete. Usted no se puede comprometer a firmar algo que es de imposible realización. Vamos a suponer, Paula, que usted trabaja para mí y entonces yo le digo, mire, Paula, hágame el favorcito, fírmeme este contrato donde usted se compromete a trabajar 22 horas al día y yo no le voy a pagar salario. Y usted dice, bueno, está bien, yo firmo. Prácticamente la estoy convirtiendo en una esclava, ¿verdad? Entonces, aunque usted haya firmado, lo que usted firmó no tiene ninguna validez porque es contrario a la ley. Eso pasa exactamente igual con este tema. Usted puede firmar el contrato que le pongan al frente, pero si ese contrato dice que no importa la circunstancia que sea, ellos nunca van a tener responsabilidad, eso se convierte en un contrato absolutamente ilegal. Entonces, digamos que no hay que preocuparse tanto por lo que se firma como por las condiciones reales que hay que tener. Y vea que usted ponía un ejemplo ahora, le gritan agárrese, agárrese, pero para usted agárrese puede ser agarrarse de la cuerda. Y Exactamente. entonces, al agarrarse de la cuerda, incurre, digamos, en una falta práctica que le va a poner más en peligro su vida. Y si eso no fue aclarado debidamente, tenemos lo que se llama una falta de información. Usted en ese momento es un consumidor de un servicio y ese servicio tiene por sí solo una serie de derechos como consumidor. Entre ellos están dos que son vitales, que son el de información y el de advertencia. O sea, yo no solo tengo que decirle qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, sino cuáles son los daños principales a los que usted está expuesto. Entonces, yo tengo que decirle claramente como empresa, mire, cuando yo le grito agárrese, es únicamente de la cuerda que usted tiene ahí cerca del estómago, o esta color anaranjado o esta color rojo. Pero es que uno Nunca ante una piense, situación de temor no piensa, es que ese es el punto, que uno no piensa y mucha gente, como me pasó a mí, uno se bloquea. claro que sí, entonces tiene que contemplar, por ejemplo, esa persona que si desde ese instante, por ejemplo, que yo le estoy dando la instrucción, usted no lo tiene absolutamente claro, entonces no la puedo mandar al ruedo. O sea, ¿qué es lo Exacto. que sucede? Que estas personas, con tal de hacer el negocio, por ejemplo, muchas veces ven ese nerviosismo en las personas y no les advierten y no les dicen. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Mire, Paula, yo la noto a usted muy nerviosa. Si usted me está diciendo que le tiene tanto miedo a las alturas y que no lo va a superar, porque, o sea, no es algo que lo pueda superar de la noche a la mañana, ni en ese instante sometiéndola a una terapia de choque. Entonces, si nota eso, tendría que decirle que efectivamente no lo haga. Si efectivamente pasa y se determina que ese bloqueo vino como una consecuencia que era inevitable, que no era previsible para la empresa, ahí sí podría estarse hablando quizás de una causa eximente, pero tendrían ellos la carga de la prueba. Es decir, ellos tendrían que probar que efectivamente, a pesar de todo lo que hicieron, el bloqueo suyo no tiene nada que ver con un acto de ellos, que ellos la informaron adecuadamente, que la advirtieron adecuadamente, y a pesar de todo eso pasó algo que nadie podía prever. Ahora, licenciado, otro punto importante es que cuando uno va, llámese canopy, llámese parapente, uno estamos pecando nosotros los turistas nacionales o internacionales de confiados, porque nadie pregunta, pero el estado de las cuerdas está bien, el arnés, ¿hace cuánto lo revisaron? Los amarres que se tienen que hacer a los árboles o a las estructuras específicas, cada cuánto le dan mantenimiento. Simplemente decimos, bueno, vámonos este fin de semana a hacer canopy, a hacer parapente, a hacer alguna actividad extrema, y no preguntamos ni pedimos ningún documento que certifique que realmente la estructura está en buen estado y es segura. Hay palabras claves, Paula, en todo lo que usted ha dicho, pero la más importante de todas es confianza. Usted cuando incurre en una actividad de este tipo, usted confía y confía ciegamente.
Entonces, esa confianza es parte de la relación de consumo que usted está teniendo con esa persona. El servicio que se va a prestar es exactamente un servicio que parte de un supuesto de una confianza. Yo no le pregunto justamente si todos esos cables están en orden, si los probaron, si hicieron algún tipo de prueba temprano. ¿Por qué? Porque yo parto de que usted es la especialista y que usted es la dueña de la empresa y usted es la que me está brindando un servicio y que todo eso tiene que estar bien. Mire, le cuento una experiencia personal. Yo me iba a montar en un globo ahí en X lugar y resulta que todos los días nos levantaban a las 4 de la mañana para ir a la experiencia esa del globo. 5 minutos antes de salir, cancelaban ese evento por el viento, por la condición atmosférica, etcétera, ¿verdad? Esos 5 días fueron un tormento para mí, porque yo estaba súper asustado. Y Claro, por entonces, supuesto. todos los días me hacía esas preguntas que usted dice. Todos los días, es más, y como todos los días nos ponían un globo distinto, ¿verdad? Yo decía, bueno, quizás el de ayer se veía mejor que el de hoy, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que todas estas preguntas que usted dice, Paula, son las preguntas normales de una persona común y corriente, o sea, alguien que no es el especialista. Entonces, por eso es que las reglas del juego se inclinan hacia la empresa con las mayores responsabilidades. Ellos son los que tienen, a través de esa confianza que nosotros les brindamos, tienen que darnos todas las condiciones para que las cosas que se supone que no tienen que pasar, realmente no pasen. Incluso, Paula, algo muy importante. Bueno, ¿qué pasa si esa situación que no pensábamos que iba a pasar sucedió? ¿Quién va a cubrir los gastos médicos? ¿Quién va a cubrir el tiempo que yo voy a estar sin trabajar? ¿Quién va a cubrir, por ejemplo, las responsabilidades económicas que yo tengo? Eso, por ejemplo, sería muy importante, trasladar el riesgo a una aseguradora y entonces preguntarle a la empresa, mire, ustedes tienen un seguro de responsabilidad civil para esta actividad. Ah, sí, claro, nosotros lo tenemos. Sí, ¿por cuánto es? Porque hay Clave esa empresas que, por pregunta. ejemplo, las municipalidades les exigen como un requisito que tengan una póliza de responsabilidad civil, van y suscriben una, por ejemplo, por 5 millones. Y entonces eso no les va a cubrir absolutamente nada si estamos pensando en que son 5 millones para todas las personas que están realizando la actividad en ese instante. Es decir, si se caen 2 personas, entonces esos 5 millones se le fueron en el primer día de atención médica. No va a servir la póliza. Entonces hay que preguntar, bueno, ¿de cuánto es esa póliza? Si usted me dice que son 200 millones, mire, yo ya voy más tranquilo, porque si me pasa algo y quedo vivo, entonces por lo menos ahí me van a atender. Y si lamentablemente muero, por lo menos mi familia puede tener una indemnización. Ahora, Pero Paula, vayamos a preguntar a ver, ¿cuántas de estas empresas tendrán esa póliza? bueno, licenciado, de verdad que es muy lamentable esto, nadie se esperaría y estoy segura que muchas personas de las que hemos practicado esta actividad decimos, esa pude ser yo y realmente es una situación muy, muy difícil. El tema para la empresa, no dudo también que sea súper complicado también a nivel de que ellos claramente no creo que quisieran que esto pasara, pero pasó. Y ahora con estas directrices, estos puntos que usted nos da, licenciado, vamos a ser más cuidadosos y esperamos que las empresas que se dedican a esto también lo sean. Muchas gracias, licenciado Boris Molina. Que tenga un hermoso martes. Un hermoso día para usted también, Paulita. Bueno, 8:16 de la mañana.